ustedes, compañeros. Buenas noches, licenciada. Nosotros somos el grupo número 2 en el curso de Relaciones Humanas. Esta noche tenemos el agrado de poder exponer y dar a conocer varios temas. Para ello voy a dar a conocer a mis compañeros. Tenemos a Amy Escobedo, a Jefferson Lorenzo, a Eddie Israelí y Roberto Carlos y su servidora Daslin Argueta. Vamos a hablar principalmente de los procesos psicosociales básicos y pues dice que son habitaciones son habitaciones, la naturalización, la familiarización, la problematización y desnaturalización, concientización y que presentan los conocimientos del comportamiento, los cimientos del comportamiento. Primero que nada vamos a hablar de Amy, ¿será que hace favor de pasar? Primer tema que tenemos esta noche para poder dar a conocer, tenemos la estructura de la personalidad. En la estructura de la personalidad tenemos 3 teorías, que es ello, del yo y super yo. Y primero que nada vamos a comenzar hablando del ello. Dice que el ello tiene el principio del placer. Entonces, lo que nos dice el ello es de que su base principal es la combinación del ello y el super yo. Y nos dice que es el centro de nuestro ser. Esto incluye lo que fundamenta principalmente en la teoría del ello, es los instintos e impulsos. Y esto también no es tanto un rasgo que se dé por el entorno, sino que esto también lo traemos desde nuestro nacimiento. Y esto también, en la teoría del ello también se da a conocer lo que son los reflejos. Y es la capacidad para poder responder. Por ejemplo, si decimos desde nuestro nacimiento, nos referimos, por ejemplo, cuando miramos a un bebé, de que comienza a llorar, de que comienza a mover las manitas o algo, porque cuando miran el pecho de la mamá o miran un biberón, ellos son reflejos que dan a entender que ellos tienen hambre. O por ejemplo, nosotros así ya siendo grandes, entonces por ejemplo podemos visualizarnos, ahí podemos visualizar una hamburguesa. Esto cuando tenemos hambre, ¿verdad? Eso alivia de manera momentánea el hambre que nosotros estamos teniendo. O sea que eso es alguna satisfacción a nuestras necesidades prácticamente. Y esto busca reducir la tensión formando una imagen del objeto que realmente nosotros necesitemos o una necesidad que tengamos principalmente, o sea, hambre o algo por el estilo. Y algo muy importante que tenemos que conocer de la teoría en sí es de que esto principalmente, como les digo, es del placer. La licenciada Brenda nos daba a conocer en una de las clases de los pedófilos o cuando nos explicaba que hay personas, por ejemplo, principalmente esto pasa en hombres, ¿verdad? Cuando hemos visto en la calle que ahí sí están que masturbándose o algo, entonces esto es como que más el inconsciente que pasa en ellos, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos da a conocer la teoría del ello. Ahora sí pasamos a la teoría del yo. Esta teoría esto es de un principio de la realidad, que si bien es cierto, prácticamente lo que trata la teoría del yo es de satisfacer o de cumplir las necesidades o de la teoría del ello. Pero como les explico, ¿verdad? La teoría del ello es más de satisfacción. Y entonces lo que nos dice el yo es de la realidad, o sea, qué podemos realizar con lo que poseemos en nuestro entorno. Entonces, por eso nos dice que la teoría del ello es más impulsivo a la hora de realizar algo. Y el yo, pues, analiza las situaciones
antes de poder realizar algo. Entonces el yo utiliza más un pensamiento realista de lo que tiene, ¿verdad?, a su alrededor. Y algo también importante que podemos mencionar es de que el yo es como que más analítico y en sí predomina al ¿cómo se llama? A la teoría del ello y del super yo, perdón. O sea, de que no es tan impulsivo o no realiza las cosas por querer realizarlas, sino de que las va analizando y como que en cierto punto es más maduro, por decirles, ¿verdad? Y si tenemos la teoría del super yo, la del super yo es como que yo siento, bueno, en lo que estuve investigando, ¿verdad? De que esto prácticamente ocurre más, esta teoría sucede más en los bebés, no en los bebés, perdón, sino en los niños, porque es como, por ejemplo, cuando, no sé si ustedes han escuchado, bueno, nos pasaba antes cuando éramos niños, de que si mirábamos algún pino y nosotros no nos queríamos subir o cosas que tal vez no eran correctas porque nos podían hacer daño y los papás nos decían, no, no hagas esto y uno ahí va a hacerlo, dijera por la curiosidad. Entonces es algo como que nos induce a hacerlo, pero inconscientemente también. Pero entonces uno como que ya siendo adulto, dijera, entonces uno analiza más la situación y dice, no, esto no es correcto para poder realizarlo, o esto me va a traer consecuencias. Principalmente lo de la teoría del super yo está relacionada con los valores éticos y morales, ¿verdad? Entonces esto va muy apegado con lo de la conciencia. Por ejemplo, de decir que si realiza algo, esto es un dato interesante porque como les digo, los niños a veces realizan actos que tal vez ellos no tienen ni idea cuáles son las consecuencias del acto que realizan. Pero uno como adulto, entonces uno si por ejemplo saben que hay un grupito que es mala influencia y uno se va a meter ahí, uno ya sabe qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces uno tiene que analizar. Y si uno se junta con ese grupito y pasan cosas de que se ponen a tomar, a beber alcohol, que se drogan, que hacen ahí sí que cosas incorrectas, entonces digamos que eso sucede en un día. El otro día viene y la conciencia le dice a ustedes, ay, no, viene ya el sentimiento de culpabilidad porque dice uno, eso no está dentro de mis valores, eso no me inculcaron mis papás, eso no era correcto. Y eso es de uno de los rasgos principales del super yo, la conciencia. Porque, o sea, es de que tal vez en su momento no analizó las cosas, pero ya una vez sucediendo, pues vuelve y dice, esto no era correcto y no lo tenía que hacer o algo así. Y también una de las características muy importantes es la lucha de la perfección, que si realizan algo, pues tienen que realizarlo pues de la manera, ¿verdad? Que ellos han considerado. Aquí también tengo un dato que dice busca las soluciones moralistas más que realistas. Como les digo, ¿verdad? De que ellos tratan de ir, ahí sí que ir guiándose por lo bueno, pero si cometieran un error, pues caemos al sentimiento de la culpabilidad. Y dice que el desarrollo del super yo es una necesidad. Las demás de ellos son intensas. Y, o sea, como les explico que esta teoría en sí como que afecta más a los niños o es como que recuerdan mucho porque, por ejemplo, si los papás, como les explico, hacían algo incorrecto y los papás les ponían un castigo, era como que ellos es algún sentimiento que siempre reprimen y no son capaces de soltar. ¿Ya? Y entonces, y como les digo, el yo, tal vez, o sea, sí es realista, pero en cuestión en el yo adulto, controla y gobierna, ¿verdad? Al ello y al super yo. Y pues ese trata de mantener, el super yo trata de mantener ahí sí que relación armoniosa entre sus elementos, ¿verdad? Eso podemos mencionar de estas teorías. Y como les explico, de que son muy importantes dentro de nuestra personalidad, ¿verdad? También estaba yo investigando de que, por ejemplo, en lo de la estructura de la personalidad nos mencionaban lo del temperamento, lo del carácter,
nuestras emociones. En sí el ser humano es muy complejo, ¿verdad? Y entonces es muy complicado ir comprendiendo cada una de las teorías de que existen dentro de cada ser humano, ¿verdad? Esto que les acabo de explicar pues es principalmente una de las teorías muy importantes de Sigmund Freud. Y ahorita les voy a hablar, si me hiciera favor Amy de pasar, les voy a platicar un poco relacionado a, ¿será que puede retroceder o pasar? Ajá, por favor. Procesos conductuales. Dice que se basan en el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable, es decir, la conducta, teniendo en cuenta como variables el conjunto de estímulos y respuestas que conforman el entorno. Estaba yo investigando en ciencia y no existe un concepto único de los procesos conductuales, sino de conductismo y de conducta. Es lo que le comentaba a mi compañera Amy en la tarde. Y hacíamos muchas comparaciones y, por ejemplo, lo de conductismo que me correspondió es de que estos procesos no estudian en sí estados mentales, sino de que estudia más las conductas de cada ser humano, ¿verdad? Y, o sea, lo que estudia es la conducta o cómo se comporta el ser humano dentro de un grupo de personas y cuál es su reacción ante algún estímulo, ¿verdad? Por eso es que aquí tenemos el primero que dice estímulo. El estímulo es de que, por ejemplo, ustedes tienen a un compañero al lado o inconscientemente lo tocan, ya sea para bien o para mal. Ese es el estímulo. Poder tocar a alguien, qué sé yo, es un movimiento. Y la respuesta es la reacción de esa persona ante el estímulo, o sea, si lo tocó, cómo va a reaccionar esa persona. A eso se refiere, ¿verdad? Y el condicionamiento es el aprendizaje. Esto es de lo que se da dentro del estímulo y la respuesta. O sea, de que qué tan frecuente va a poder suceder eso, ¿verdad? Y el refuerzo es de que si hay una actitud que es buena, por ejemplo, de que un estudiante toma el hábito de, qué sé yo, de cada mañana levantarse a las 5 de la mañana, tener una rutina de que va a correr, regresa o algo así. Entonces, agarra esa rutina y es para bien. Entonces, eso es el refuerzo, ¿verdad? Y el castigo es de lo contrario. Por ejemplo, si usted se acostumbra a ir un día sí, otro día no, o algo, entonces viene eso de que se junta de esa manera. Entonces, como les digo, en sí los procesos conductuales no se refieren tanto a lo que yo pensaba que también estudiaba, como desde dónde inicia la conducta del ser humano o algo, sino que solo estudia en sí cómo se comporta en un grupo de personas, o sea, qué realiza, no mira los procesos, por ejemplo. Sí está relacionado con los procesos psicológicos, en lo que estaba yo estudiando y decía lo de la motivación, que eso es muy importante, ¿verdad? La motivación, lo del comportamiento de la persona. Eso es importante porque al fin y al cabo es de cómo realmente se relaciona el ser humano con otro ser humano. Entonces, eso les podría yo argumentar de lo de la estructura de la personalidad y los procesos conductuales. Entonces, en un momento, pues les van a seguir explicando a mis compañeros. Gracias.
Vamos con la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Buenas noches a cada uno de ustedes. Les voy a hablar un poco sobre los procesos de percepción. Y dice que los procesos de percepción es el estudio de cómo los individuos forman impresiones y hacen inferencias sobre otras personas como personalidades soberanas. Dice que los procesos de percepción, a comparación de los procesos actitudinales que explicaba mi compañera, estos sí tienen relación con con el estado mental de la persona, es decir, se conforma de la actitud y del comportamiento, perdón, y se conforma del estado mental de la persona. Dice que los procesos de percepción son el estudio de las relaciones sociales y cómo éstas influyen y modifican la conducta de la persona. Dice también que los pensamientos y sentimientos de las personas entran mucho en juego en este proceso de percepción. También dice que realiza el análisis profundo de la influencia de las relaciones sociales sobre los estados. Podemos poner conducta y estado mental que conforma el proceso de percepción. Dice que para llegar a un proceso de percepción se realiza un análisis profundo de la influencia de las relaciones sociales sobre los estados mentales y la conducta del ser humano. De manera que al observar el lenguaje, la expresión corporal o los gestos ante una relación, es decir, el comportamiento va a cambiar mucho cuando estamos, por ejemplo, con nuestro jefe o con nuestro líder en el trabajo, va a cambiar mucho cómo nos comportamos con nuestros amigos. Es decir, con un jefe vamos a tener, pues a veces nos comportamos de una manera respetuosa, de una manera pacífica, de una manera donde no podemos hablar en modo vulgar, por así decirles, a comparación de estar con los amigos. Porque, por ejemplo, con los amigos, pues es más que entra en confianza, podemos ya hablar vulgar con los amigos o, por ejemplo, ya tenemos mucha comunicación y mucha confianza con esa persona, entonces ya no lo vamos a tratar de usted. Puede que tratemos a esa persona, a nuestro amigo, de vos. Más sin embargo, a nuestro jefe, pues es muy raras ocasiones que se mire que una persona trate de vos a su jefe y se mira muy mal en ese sentido. Entonces, esos son los procesos de percepción que estudia el comportamiento y el estado mental de la persona y que no podemos tener el mismo comportamiento con diferente tipo de personas. Y por ejemplo, en un equipo de trabajo, en una empresa, mira mucho este proceso de percepción. ¿Por qué? Porque dice que las empresas utilizan la psicología social como parte del estudio personal. Es decir, que van estudiando las debilidades y fortalezas que tiene cada persona a fin de explotar el mismo recurso de las personas, ¿verdad? Y dice que este proceso no solo beneficia a la empresa, lo que les decía, sino que se convierte en una herramienta de crecimiento personal y profesional para cada trabajador. Es muy importante que sepamos eso. Y también hay varios tipos de percepción que podemos distribuirlos en olfativa, auditiva, espacial, táctil, gustativa, visual, de dolor, extrasensorial, de movimiento, musical y social. Y en sí los procesos de percepción se dice que son estímulos
que son procesados por el cerebro. El cerebro es el que va a procesar todos estos tipos de percepción y llevan a una producción de un aprendizaje o motivación y sirve para percatarnos de diferentes eventos, personas, situaciones y conflictos. Lo que les decía, estos tipos de percepción nos van a ayudar a que nos comportemos conforme el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Y les voy a explicar también un poco sobre la interacción social. Dice que la interacción social se divide en 4, que son relaciones, persona-grupo, relaciones grupo-grupo, relaciones intrapersonales y relaciones interpersonales. Y la interacción social no es más que la manifestación mediante la cual se convoca, la posterior influencia social que recibe todo individuo. Dice que las interacciones sociales se dividen en lo que les había dicho, relaciones, persona, grupo. Esto se divide en 2, que es conformidad y liderazgo. La conformidad es la persona que recibe la influencia del grupo y el liderazgo es la persona que influye sobre el grupo. Esto, la conformidad, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Está el jefe o el superior y están los trabajadores. La conformidad es de que los trabajadores solamente reciben órdenes y lo realizan. Y el liderazgo es de que el jefe pues es el que va a hacer que ese grupo de trabajo trabaje. Y luego tengo las relaciones grupo-grupo. Dice que esta se divide en 2, en conflicto y en cooperación. Por ejemplo, el conflicto generalmente va a ser motivado por la competencia. En grandes empresas podemos ver más esto, de que muchas veces se va compitiendo. Los mismos trabajadores van compitiendo por ver quién es el mejor, por así decirles. Y la cooperación, o sea que si cada grupo pues coopera para llevar una relación buena. Y luego tenemos las relaciones intrapersonales. Dice que las relaciones son las relaciones directas y las relaciones cruzadas. Y luego tenemos las relaciones interpersonales. Y igual, tenemos las relaciones directas y las relaciones cruzadas. Y dice que las directas son reacción cognitiva a la acción práctica de otra persona. Y las cruzadas son la reacción afectiva a las acciones concretas del otro. Eso sería lo que les puedo dar a conocer y dejo el espacio con mi siguiente compañero. Muchas gracias, compañera, por concederme este pequeño espacio, ¿verdad? Una bonita noche para cada uno de ustedes, compañeros, licenciada presente, y espero que tengan éxitos en sus labores diarias, ¿verdad? Hoy tengo el gran gusto de socializarles o explicarles un poco sobre los procesos emocionales. Si bien nos enfocamos más a fondo sobre la palabra emocional, las emociones no son buenas ni tan malas, simplemente son emociones. Si uno tiene una gran actitud, bueno, hoy me levanto temprano, hoy voy a hacer ejercicio, hoy iré a trabajar, hoy tendré éxito. Si uno tiene una actitud o si uno supera el 80% de su actitud, uno puede tener éxitos. Una pequeña frase que lo tienen, que está ahí presente: el sistema emocional gobierna el comportamiento en el ámbito social.
básicamente, si uno más inclinémonos al ámbito educativo. Si uno llega a impartir clases a cualquier grado, nosotros tenemos que tener un alto nivel de emoción, que uno tiene que llegar con una actitud activa, motivar a sus alumnos. Si uno es un líder de una empresa o si uno dirige a una empresa, uno tiene que tener una actitud. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Motivar a nuestros alumnos, motivar a nuestros trabajadores, qué es lo que van a hacer, acoplarse más, tener una actitud estable. ¿Para qué? Para que creamos un ámbito social estable, que no haya que no haya ira, que no haya enojo, que todo esté en orden, porque las habilidades de una persona, todas las habilidades que uno tiene, se aprende con el tiempo, porque las emociones uno no las puede aprender académicamente, sino que con el tiempo uno va aprendiendo cosas nuevas. Yo voy ahorita en la universidad o en un colegio y el catedrático simplemente llega, me imparte temas o solo dictado o solo me pone a hacer ejercicio, uno pierde ese interés de ir. Bueno, es que el maestro o el catedrático el día de hoy no me impartió tema, solo agarró su teléfono y me empezó a dictar, y ya el estudiante ya no puede tener esa actitud o ese ámbito educativo, ya no se puede crear. Simplemente lo que vamos a crear va a ser un ámbito de desinterés de los estudiantes. Entonces, si uno supera básicamente todas las barreras, uno puede aprender nuevas cosas. Si yo el día de hoy, bueno, el catedrático el día de hoy no me impartió clase, ya no quiero ir, mejor me acoplo en un ambiente en donde la gente me puede enseñar sobre empresas, sobre economía, sobre temas de economía, temas de financiamiento, lo que sea, pero a más de algo me va a llamar la atención, porque cada persona tiene su mundo, cada cabeza es un mundo. La persona puede imaginarse infinidades de cosas. La palabra emoción básicamente tiene dos pilares fundamentales, que es el trabajo y el amor. Que si uno va a trabajar y trabajar todos los días de la semana, de lunes a domingo, trabajar todos los días, uno le va a generar estrés, cansancio, y poco a poco esa persona se va a enfermar. ¿Por qué razón? Porque esa persona no está feliz en lo que hace. Trabajo y no obtengo absolutamente nada. Con el tiempo uno se enferma y ya. Pero si uno acopla el amor en el trabajo, tener amor, trabajo, unificarlos, por decirlo así, tener esos dos pilares en la vida de uno puede obtener demasiada éxito. Uno va a tener una actitud mejor, uno va a tener emociones mejores, porque si yo trabajo, y yo trabajo porque quiero aprender algo nuevo, llego en mi trabajo, me acoplo, tener un ámbito social con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros, con mis alumnos, miren cómo están el día de hoy, cuénteme, uno empieza a comentar, uno puede tener buenos resultados.
uno ya va a tener una vida sana. Eso sería mi pequeño aporte de mi proceso emocional. Uno lo aprende con el tiempo. Uno no puede aprenderlo académicamente, sino que con el tiempo uno va el proceso, o desde mi niñez hasta mi vejez, uno va a tener procesos buenos y malos, pero uno no los puede aprender académicamente. Eso sería mi pequeña explicación sobre los procesos emocionales. Gracias, compañero. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jefferson Mijares Lorenzo Sales. Voy a compartir con ustedes lo que es cognición social. Esta nos dice que se refiere a la integración de procesos que permiten la interacción entre sujetos de la misma especie. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la cognición social nosotros buscamos relacionarnos con otras personas mediante lo que es la cognición. ¿Qué es la cognición? Por medio de esta, la cognición es el conocimiento o la acción de conocer. Es que nos vamos conociendo y relacionando con otras personas a través de la cognición. Como bien lo dije, cognición es conocer. También dice, corresponde a una función esencial para la sobrevida de los sujetos y las especies. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante esta nos vamos relacionando con diferentes sujetos y la necesitamos para poder sobrevivir con las demás personas. Depende del intercambio de señales sociales que permiten la obtención de información acerca de los otros sujetos involucrados y el aprendizaje acerca del entorno basado en estas señales. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a través de señales que nosotros vamos observando sobre otras personas, ya sea la vestimenta, la forma que habla, la forma que mueve las manos, cómo se relaciona con las otras personas, la tonalidad de voz, nosotros vamos observando cómo es cierta persona. Un claro ejemplo, podemos ver que cuando un docente entra y tiene una expresión enojada, podemos deducir de que es una persona estricta y seria. También podemos ver que si va adecuadamente, vestida formalmente, entonces vamos a decir, está comprometida a lo que es su tarea. En cambio, a lo que vemos con una persona que llega, podríamos decirle, con un vestuario cómodo, le podríamos decir, entonces vamos a pensar que es una persona que se acomoda, que se acopla, que va relajadamente a dar su clase, y es una persona que no va a exigir mucho. Entonces, a través de estas señales nosotros deducimos ciertas cosas, pero lo que falla siempre es que cuando nosotros juzgamos, ya sea como la frase nos indica, juzgamos a un libro por su portada, y mientras que no conozcamos a esta persona, nosotros no vamos a saber cómo trabaje, cómo trabaje cómo va a trabajar en sus diferentes áreas, o cómo se va a desenvolver en lo que es el área que va a impartir. Como seguimos con el ejemplo del docente, también cómo se va a expresar, si esta persona se le va a entender o si es una persona que sepa lo que va a dar a conocer. También a través de la cognición social nosotros observamos las diferentes actitudes y nosotros llegamos a nuestras ciertas conclusiones antes de poder permitirnos conocer a lo que es a esta persona. La cognición social también nos indica que el cerebro humano opera como un sistema de interferencia probabilística, jerárquicamente organizada para anticipar de manera constante los posibles estímulos que recibirán e interferir las posibles causas subyacentes. ¿Qué quiere decir esto? Que como lo dije anteriormente, el cerebro se está adaptando, está empezando a observar a esta persona y entonces va sacando sus propias conclusiones jerárquicamente, vamos conociéndolo poco a poco según las actitudes que demuestre. También, en esta línea, el principal producto de la cognición social será la generación
de predicciones de arriba hacia abajo, como bien se los indicaba. Nosotros vamos a predecir cómo es una persona mediante su forma de vestir, hablar, gestos, con el objetivo de disminuir diferencia entre las entradas predichas y las reales, lo que les daba a conocer. Nosotros predecimos y tal vez sean reales lo que predecimos nosotros, o ya sea vamos a tener una falsa perspectiva de esta persona sin antes no conocerla. También vamos con el deterioro de la teoría de la mente o mentalización, disminución de la empatía o pobre percepción social. ¿Qué quiere decir esto? La teoría de la mente la vamos desarrollando a partir de los 3 a 5 años, si no estoy mal. Esta teoría es donde nosotros empezamos a desarrollar lo que es la empatía, y entonces al aplicar lo que es la cognición social, no vamos a aplicar lo que ya hemos aprendido, que es la teoría de la mente, donde nosotros tenemos empatía y nosotros digamos, no, es una persona algo seria, pero en el fondo es una persona flexible y que nos va a ayudar en el proceso de la educación. Seguimos con el mismo ejemplo del docente. Entonces, al aplicar la cognición social se va rompiendo lo que es la teoría de la mente, que como bien se los indiqué, es donde aplicamos la empatía. Nosotros nos enfocamos en más cómo se siente una persona y no a cómo juzgarla. La teoría de la mente nos habla que para una socialización exitosa necesitamos conocer las experiencias e intenciones de otras personas como un factor independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de conocer a la persona, qué experiencias ha tenido, cómo ha trabajado, no simplemente aplicar lo que es la cognición social. En la diapositiva se nos aparece: esta habilidad representa la perspectiva psicológica de otros sujetos, se ha denominado mentalización, y requiere que los sujetos teoricen íntimamente respecto sobre los otros pensamientos de otros. ¿Qué quiere decir esto? Es una habilidad psicológica, ya que nosotros mentalizamos lo que vamos pensando, lo que vamos obteniendo, vamos sacando nuestras propias conclusiones. Y requiere que nosotros íntimamente, o sea, nosotros mismos saquemos nuestras teorías, las conclusiones, las que les decía, respecto sobre los pensamientos de otras personas. A la hora de conocer a otra persona, nosotros vamos a pensar, tiene un buen pensamiento, debido a que nosotros pensamos igual, o si hace lo correcto debido a sus acciones. Entonces nosotros íntimamente vamos a sacar nuestras conclusiones si este sujeto va diciendo o accionando lo que es correcto para nosotros. También la teoría de la mente nos indica que los sujetos teorizan íntimamente respecto sobre los pensamientos de otros. Lo que les indicaba, que nosotros vamos a ver los pensamientos, escuchar los pensamientos, y nosotros vamos a sacar nuestras propias teorías. La teoría de la mente va de la mano con la empatía, que genera la empatía. También va con la cognición social, que también va de la mano de la conducta social, como se los indicaba, cómo una persona se comporta, cuáles son sus valores de respeto a la hora de decir buenos días, buenas tardes. Estas son las conductas sociales, o cómo se comporta en un público, si es distraído o se esconde de las personas, tiene ansiedad sobre estar en un ámbito social. Entonces también la percepción social va de la mano. Percepción social, lo que les indicaba, cómo nosotros percibimos que es esta persona. Nosotros solo percibimos, pero no hasta la hora de conocerlos vamos a llegar a lo que es el punto. También esto sería todo de la teoría de la mente, que va de la mano con la cognición social. En conclusión, para aplicar lo que es la cognición social, nosotros dejamos de lado la teoría de la mente, donde ya nos
enfocamos a conocer a una persona a profundidad. Y la teoría de la mente nos indica que debemos de tener lo que es la empatía y poder, como nos dice la empatía, estar en los zapatos de otra persona, no juzgar a simple vista como es la cognición social. Solamente los dejo con el siguiente compañero. Ahí pueden observar lo que es el cuadrito que les indicaba, que va la cognición social de la mano con la conducta social, la percepción social, permite la existencia de la teoría de la mente y genera la empatía. Esto sería todo. Muchas gracias. Muy bien. Mucho gusto en... No sé si me alcanzo a ver, creo que sí, muy bien. Muy bien, creo que estamos bien. Bueno, ahí estamos perfectos. Buenas noches para cada uno de ustedes, con las disculpas del caso, solo que había perdido señal. ¿Será que me pueden devolver a la anterior diapositiva en los procesos actitudinales? Solo que con la disculpa del caso, vuelvo a reiterar esta presentación, solo que tuve problemas con mi señal. Bueno, antes de ingresar a lo que es el tema de la teoría, tenía esta breve definición sobre proceso actitudinal, que es el analizar cómo reaccionan las diferentes personas a diferentes situaciones. Vemos y podemos llegar a conocer a varias personas que se desarrollan en el entorno social de manera positiva o de manera negativa. Uno de los claros ejemplos puede ser lo que es el ámbito laboral. ¿Por qué el ámbito laboral es tan importante en este aspecto? ¿Y por qué puede ser uno de los ejemplos más claros? Porque nosotros cuando ingresamos a un cierto empleo, nosotros podemos ver o podemos tener aquellas ansias de estar ahí por varios años, o que yo digo es mi empleo ideal. Nos hacemos tantas ideas y tantas percepciones en este estilo que decimos, wow, aquí me voy a quedar. Pero ya luego nos damos cuenta de la realidad, y la realidad precisamente es de que el entorno o la actitud en general de los compañeros, la actitud del jefe, la actitud mía, va cambiando y va evolucionando de una manera, puede ser, como les decía, positiva o negativa. Porque aquí les pongo un ejemplo negativo, que es precisamente de que el entorno tal vez no me ayuda y no me siento a gusto, yo ya no quiero seguir porque no, simplemente no se me da. Y puede ser de manera positiva también. Me gusta, quiero continuar, creo que es mi empleo ideal. Son todas las ideas que podemos captar, pero regularmente esas ideas se plantean antes, y ya luego, conforme va evolucionando uno como persona, se va dando cuenta que puede ser algo realmente significativo en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Entonces, más que todo, el proceso actitudinal es eso, precisamente la actitud que uno maneja en el entorno social o en el entorno cotidiano que uno tiene. Entonces, ya diciendo un poco sobre esto, y para que se quedara un poco más claro, ya podemos pasar al siguiente tema. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el siguiente de los temas que tenemos es las relaciones humanas como intercambio de la teoría social, de intercambio social. Bueno, vemos principalmente que esto busca minimizar costos y maximizar recompensas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros tenemos o cada vez que nosotros vemos a varias personas, tal vez muchas veces nosotros le queremos dar un consejo, nosotros lo queremos apoyar, o nosotros queremos hablar con esas personas. Nosotros debemos de diagnosticar la conducta humana tal cual. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a ver a la persona, la vamos a identificar, la vamos a analizar en este caso, si realmente podemos ayudarla o no. Nosotros tenemos que priorizar precisamente eso, que es de que si no somos capaces de darle un buen consejo, no somos capaces de realmente hablar con esa persona o decirle realmente las cosas que se deben, no nos debemos de meter en este sentido. Y cuando quiere decir
Cuando quiere decir lo de minimizar costos y maximizar recompensas, quiere decir de que nosotros tenemos que ver si realmente tiene algo positivo en mi vida. Yo tengo que analizar tal cual todo. Si ayudar a esa persona va a tener un beneficio para mí o simplemente me va a perjudicar. Entonces, muchas veces no ayudamos a personas precisamente con esto, o no nos desarrollamos nosotros en el proceso social o en el ámbito social, porque no queremos enfrentar estas consecuencias que pueden haber. Entonces, es todo un análisis. Nosotros tenemos que analizar bien si realmente nos conviene apoyar o no apoyar a la persona. Podemos poner uno de los ejemplos claros cuando nosotros prestamos dinero. Ahí nosotros nos damos cuenta de que tal vez si una persona es de aquellas personas que no pagan en este sentido, entonces realmente un beneficio para mí no va a tener. Tal vez digo yo, no, es que su amistad es muy importante y de verdad vale la pena, pero nos estamos dando cuenta de que si realmente vale la pena, no. Entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que hacer esa incógnita en general. En general es ayudar y no ayudar, pensar en los beneficios que podría ser y cuáles no, y así sucesivamente. Se toma la decisión si es muy arriesgada y nos convendría realmente, pero como les decía, si es un beneficio que tendría o realmente no. El individualismo y el hedonismo son una de las manifestaciones más claras en esta conducta humana. Cuando miramos lo que es el individualismo es precisamente pensar solo en nosotros, y el hedonismo es en general que las personas simplemente piensan en sus gustos cotidianos. Es la doctrina de tener su propio placer. No piensan en las demás personas, sino que simplemente es el beneficio de uno como persona. Puede decir, no, es que yo solamente estoy utilizando a esa persona para tal cosa. Entonces realmente eso no me está aportando nada a mí. Y esto lo podemos ver precisamente en la teoría social. ¿Cómo me va a relacionar yo una persona que realmente me ha fallado en muchas ocasiones o me ha reiterado en estas fallas de ocasiones? Entonces, realmente no vale la pena relacionarse con este tipo de personas. Entonces, si no va a tener un beneficio en mi vida, simplemente es como un parásito. No aporta nada, no me viene a dar ningún beneficio, simplemente no debería estar en mi vida. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta precisamente de eso. En sí se tiene que asociar con dos personas o más. Obviamente no puedo tener una conducta social si no me relaciono con una o dos personas. No puedo juzgar a las demás personas tampoco. Sí o sí necesito interactuar. A la sociedad se le conoce precisamente eso. Tiene que haber de dos personas en general. No puedo relacionarme, no puedo expresarme en el entorno social. Las personas sí nos ayudan a apoyar mutuamente, pero realmente las necesitamos y no las necesitamos. O sea, ahí nosotros nos tenemos que ir viendo en el entorno social, pero sí o sí necesitamos dos personas. Tenemos que ver comparaciones y algunas ciertas alternativas que nosotros podemos analizar o podemos ver, que simplemente nos ayudaría precisamente con eso. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos lo siguiente, que es las relaciones sociales según la psicología moderna. Vemos que la psicología moderna no es, viene recayendo precisamente de lo anterior, de lo que es antes de la época del modernismo. Vemos de que ahorita actualmente se necesita tener la idea tanto cultural como la idea social. Entonces vemos que en general todo el ambiente nos ayuda a nosotros, porque con esto ya podemos desempeñar o ya podemos relacionarnos en este tipo de psicología. Porque como nos damos cuenta en la actualidad son tantos problemas sociales, son tantos problemas en el ámbito social que se están dando o se pueden ver, que si realmente nosotros queremos relacionarnos con las demás personas, tiene que haber sí o sí lo que es la inclusión social. Entonces la inclusión social es precisamente reunirnos con todas las personas sin importar el color de piel, sin importar alguna discapacidad física que tenga o sin importar absolutamente nada. Entonces sí o sí necesitamos el ámbito social para podernos desarrollar. La psicología moderna precisamente lo menciona porque es uno de los factores claves en este entorno.
Vemos que en la psicología moderna se menciona lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es algo que ha ocurrido precisamente en la época de ahorita. Nos damos cuenta con tantas aplicaciones que pueden existir y nosotros decimos, es que nosotros ya no necesitamos de las demás personas, porque las demás personas a nosotros ya no nos van a ayudar en nada. No es como que yo necesito maestros, simplemente lo investigo en la primera inteligencia artificial que me salga en tal página y yo ya tengo la respuesta. Entonces yo no necesito a alguien que me eduque, y con el teléfono y esa aplicación es más que suficiente. Y no es así. ¿Por qué? Porque las emociones y los sentimientos no se ven reflejados. Una inteligencia artificial no puede dar afecto y no puede dar cariño. Entonces nosotros ahí nos damos cuenta de que hay veces de que necesitamos a las demás personas no solamente para que nos eduquen, sino que también esas personas nos ayudan en otras cosas, con un abrazo, una frase motivadora, aquellas palabras de apoyo. Nosotros tal vez queremos hablar, queremos saber si o comunicarnos con las demás personas sabiendo diferentes opiniones. Entonces esa clase de empatía no lo da una inteligencia artificial, no te lo da una computadora. Eso simplemente viene siendo emocionalmente. Entonces, son estímulos que da como resultado un interés propio hacia la persona, porque obviamente nosotros ya con ese tipo de estímulo nosotros podemos tener diferentes intereses hacia las personas, nosotros nos podemos apoyar, nosotros nos podemos ver y así precisamente podemos analizar este caso. También otra de las menciones que les puedo hacer, pasando a un poco más del tema, se puede ver lo que es la conducta altruista, que en este caso podemos mencionar la que sería un tipo de egoísmo. El egoísmo tal cual, que la persona simplemente piensa en él. La persona no quiere desarrollarse con nadie, dice que no, que simplemente yo soy perfecto y yo lo puedo hacer tal cual. Nos damos cuenta que la sociedad no es así. Uno como persona piensa de que va a salir adelante sin la necesidad de relacionarse con las demás personas, sin la necesidad del ámbito social, y no es así, no se puede. Por más de que uno piense, por más de que hay filósofos que lo dicen, que es mejor estar solo que no relacionarse con nadie, porque las personas intervienen y te critican por todo, pero también hay personas que te apoyan y ahí es donde nos damos cuenta que cada uno se va relacionando con las diferentes personas donde uno se siente más cómodo y que te aporten algo, tal cual como se mencionaban anteriormente en los temas que acabamos de ver. En esta conducta altruista, vemos que nosotros tenemos que ser sensibles. En todo momento tenemos que ser sensibles porque nosotros estamos ahí para las demás personas y nosotros tenemos que escuchar. No somos robots, no somos de acero, nosotros también tenemos nuestra parte sensible en este caso y nosotros podemos escuchar a las personas, qué es lo que está pasando, qué puede suceder en su vida. Saber compartir no es carecer, sino que es acrecentar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vemos y nosotros damos sin recibir nada a cambio, simplemente tenemos tal vez otro tipo de recompensa, sino que nosotros no es que perdamos algo, no es como que yo dé esto y lo otro, no, sino que nosotros vamos a tener una recompensa tal vez no directamente, pero sí indirectamente. Disfrutar de la alegría de otros, es tan bonito alegrarse por las demás personas, por los logros que tengan, por alguna buena calificación que pueda lograr, por la compra de un carro, de una tele, de una casa, todo eso nosotros podemos lograr y es una satisfacción tan grande, más si es un hermano, si es un tío, si es un familiar que nosotros apreciamos, es una alegría grande. Sentir que todo se desprende con alegría y no sentir una pérdida, nosotros lo estamos dando de corazón y no sentir así como, solo se la estoy dando por compromiso y ojalá no se lo hubiera dado, porque si se lo hubiera dado, si no se lo hubiera dado, todavía lo tuviera yo y no es así, sino que nosotros lo tenemos que dar de corazón tal cual y poder saber que va a beneficiar a otras personas. Todo lo que nosotros demos siempre va a hacer alegría a los demás, por más de que nosotros digamos, no, de nada sirve que yo se lo dé porque no lo va a ayudar en nada, no es así. Nosotros para relacionarnos con las demás personas tenemos que, si damos algo a cambio, no debemos de recibir nada. Nada a cambio, no es como que yo les diga, miren, por ejemplo, lo miramos en una limosna, nosotros damos tal cual la limosna y no es que recibamos algo material, sino que tal vez es algo más sentimental. Posteriormente nos sentimos más felices y ahí nos podemos dar cuenta de que es saber
que beneficiamos a esa persona con esa simple limosna, le alegramos el día. Cuando una propina, por ejemplo, en el ámbito laboral, cuando damos una propina, ¿cómo se le cambia la sonrisa a una persona? Y se nota tal cual, porque esa persona está bien cansada, esa persona ya no quiere saber nada de tu trabajo y nosotros no podemos dar cuenta de eso. Entonces, solamente esto sería. Gracias. Bueno, esos han sido los temas que hemos visto esta noche, ¿verdad? La cognición social, la interacción social, estructuras de la personalidad, la teoría de la mente, lo del el intercambio de la relación, intercambio, ¿verdad? De los seres humanos, los procesos emocionales y etcétera, ¿verdad? Ahorita mi compañera Amy les va a presentar un pequeño video que consideramos que es como una pequeña reflexión de todos los temas que hemos visto, ¿verdad? Ahorita lo va a presentar. No sé si se visualiza. Sí. Solo el micrófono, si le puedes poner un poco más de volumen.
Bueno, nosotros somos el equipo 2 y queremos dejarlos con la siguiente frase. Ser amable es más importante que tener razón. A veces lo que la gente necesita no es una mente brillante, sino un corazón especial que escuche. Muchas gracias.